El carácter de Dios, apoyándonos en el profeta Isaías, y en este estudio o meditación en el profeta Isaías estamos enfatizando en un versículo en especial, un versículo lema, y ya que no está aquí en la pantalla, a ver quiénes se lo saben ya de memoria, ya que no han puesto la copialina en la pantalla todavía. Ya la pusieron. Bueno, ¿cómo dice? No hay otro Dios fuera de mí. ¿Quién lo dice? ¿Cuál Dios? Dios justo y salvador, ninguno más que yo. Bueno, esa frase que hemos tomado como lema para el año, no es todo el versículo. Ahí tenemos solamente la última porción del versículo. En el versículo, digamos, completo, también aparece el nombre, por así decirlo, el nombre propio de quien habla ahí, ¿cierto? Aunque obviamente está hablando a través del profeta Isaías, pero este versículo nos habla acerca es decir, se presenta primero el que dice, y se presenta como Jehová. Dice, ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Él se presenta como yo, Jehová. Ese nombre Jehová, que aparece en nuestras versiones, como la Reina Valera, es una palabra que se conoce como digámoslo así, el nombre propio de Dios, y podríamos decir que que en ese sentido es un sustantivo. Sin embargo, es una palabra conformada proveniente de un verbo. Esto se originó o aparece cuando Dios se le presentó a Moisés, cuando llamó a Moisés para enviarlo a liberar al pueblo de Israel, y Moisés dice, y cuando yo vaya a anunciarle al pueblo, ¿quién le digo que me mandó? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Diles que yo soy te mandó. Entonces él se presenta como yo soy el que soy. En el idioma hebreo es un idioma de puras letras consonantes. Los hebreos saben dónde pronunciar, digamos, las vocales por memoria, pero realmente las letras son puras letras consonantes. Entonces, esa palabra yo soy el que soy está conformada por 4 letras consonantes que se conoce como el tetragramón, porque son 4 letras. Y de ahí proviene del verbo yo soy, o el verbo ser o estar. Y entonces de ahí se surge o se conforma o se le añaden ciertas vocales para poderlo pronunciar en español, porque esas 4 consonantes no se pueden pronunciar. Entonces por eso le añadieron unas vocales para poderla pronunciar, y nos quedó a nosotros como Jehová. En otras versiones aparece como Yahvé o Yehová. Entonces tiene diferentes pronunciaciones porque, repito, son puras consonantes. Entonces ese es el nombre con el que se conoce, un nombre que llegó a ser a generar tanta reverencia para el pueblo de Israel que ellos ni lo utilizaban. Cuando encontraban el nombre, esas 4 letras, el tetragramón, el Yehvá, ellos más bien decían Adonai. Adonai significa el Señor. Preferían decirle así, el Señor, que pronunciar esas palabras, porque para ellos eran supremamente sagradas, que esos labios indignos ni deberían pronunciarla. Pero es como se presenta a través del profeta Isaías, yo Jehová. Y yo Jehová dice estas palabras que tenemos en nuestro versículo, que es, no hay otro Dios fuera de mí. Pero aquí Dios es otra palabra. Entonces Jehová dice, no hay otro Dios. Y la palabra Dios allí es la palabra Elohim. Elohim es un sustantivo, por así decirlo, común, en el sentido de que no solamente se aplica a Dios,
sino que es un sustantivo que se utiliza para referir también a otros dioses. Por eso él dice no hay otro Dios, porque él es el único Elohim verdadero. Hay otros dioses, pseudodioses o dioses falsos, pero es el único verdadero. Entonces él dice yo soy, no hay Dios fuera de Yahvé, fuera de mí no hay otro Dios. Y luego en la siguiente frase dice Dios justo y salvador. Y en esa frase utiliza otra palabra para Dios, que es proveniente de Elohim, y es la palabra que quiero enfatizar al hablar de Dios, porque es una palabra de solo 2 letras. Estas son las letras hebreas que se traducen al español o se pronuncian Él. Esa es la pronunciación, Él. Y noten cómo en un solo versículo aparece Yahvé, Elohim y Él. Esta palabra a veces nos confunde un poco porque en español usamos Él como artículo, usamos Él como pronombre personal de la tercera persona, con tilde por supuesto, pero también tenemos Él, la lectura, Él, para referirse a Dios. Por eso es que ustedes encuentran tantos nombres en el Antiguo Testamento que terminan en Él, como Miguel, Samuel, Israel, Emanuel. Todos esos Él al final hacen referencia a Dios, o sea que son nombres que están compuestos con la terminación que se refiere a Dios. Y aquí nos encontramos entonces con que Dios justo y salvador, con base en ese nombre que lo encontramos en varios lugares aquí en lo que estamos leyendo, fue que construimos la afirmación de hace 8 días, basados en los capítulos 7 y 8, que decíamos, no hay peligro más grande que Él, refiriéndonos a Dios. Y en esos capítulos veíamos que el pueblo de Israel, el pueblo particularmente el reino del sur, tendríamos que decir que los dos, porque también los del norte se habían aliado con Siria porque tenían miedo de Asiria. Pues los del sur tomaron miedo de los del norte y se aliaron con Asiria. Y entonces Dios les reclama y les dice, ustedes no deberían temer a nadie, siempre y cuando le tengan temor a Dios. Por eso decimos, no hay peligro más grande que Él. Cuando usted se apoya en Él, no debe tener miedo de ninguna otra cosa, porque no hay peligro que pueda superarlo a Él. Esa fue la afirmación que mencionamos en los capítulos 7 y 8. En esta oportunidad quiero de antemano mencionar la conclusión de los capítulos 9 y 10, y es esta: no hay ejército más poderoso que Él. Una vez más, no hay ejército más poderoso que Él. Las 9 personas que leyeron estos capítulos seguramente dirán, sí, eso es lo que dice ahí. Son muchos versículos. Tenemos en el capítulo 9 son 21 versículos y en el capítulo 10 tenemos 34 versículos. En todos esos versículos podemos llegar a la conclusión de que no hay ejército más poderoso que Él. Pero quisiera que lo miráramos de una forma general. Vamos a leer todos estos versículos, pero agrupados para ir diciendo de antemano también algunas cositas. Por ejemplo, el capítulo 9, versículos 1 al 7, encontramos una voz de esperanza. Una voz de esperanza. Capítulo 9, versículos 1 al 7. ¿Cómo comienza el versículo 1? Mas no habrá siempre oscuridad. Mas no habrá. La primera palabra, ¿qué lo obliga a usted a hacer? Ese más, ¿qué significa? Entonces, o pero, más que todo un pero.
es como haciendo un contraste y uno dice, pero, es decir, que hay que entender lo que venía hablando en el capítulo anterior, que lo estudiamos hace 8 días. Para poder entender lo que dice del 1 al 7, tenemos que recordar cómo terminó el capítulo 8, donde estábamos hablando de la forma como Dios anunciaba el castigo a Israel y a Judá y a mismo Siria, ¿cierto? Para eso solamente leamos el último versículo. El último versículo del capítulo 8, versículo 22 dice, miren, y mirarán a la tierra y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Así terminó la historia hace 8 días. Es decir, anunciando la destrucción absoluta de todo Israel por causa de la invasión que venía sobre ellos por el imperio asirio. Y terminó en una forma tenebrosa, en tinieblas. Cuando dice, y mirarán a la tierra, me recuerda a ciertas imágenes que hemos estado viendo en los últimos días en noticieros. Por ejemplo, la guerra en Gaza o por ejemplo la guerra en Ucrania, donde cuando pasan imágenes desde lo alto, desde satélites o aviones o inclusive desde drones, solo se ve devastación y el ambiente es fúnebre. Muertos, cuerpos tirados, incendios, y se ve eso de una manera tenebrosa. O incluso cuando miramos imágenes de la devastación de las montañas, en todos estos incendios forestales, uno también puede ver desde lo alto y lo único que genera es oscuridad. Y es interesante porque ese versículo es muy redundante. Mire lo que dice, mirarán a la tierra y aquí tribulación, tinieblas, oscuridad, angustia y sumidos en las... ¿Cuántas veces dice tinieblas y oscuridad? Todas las palabras tienen que ver con oscuridad, tinieblas, angustia. Cuando uno mira ese final, entonces entiende mejor el versículo 1 del capítulo 9. Mas no habrá siempre oscuridad. Por eso lo hemos titulado Una voz de esperanza. El pueblo se le está anunciando la destrucción, pero luego en el capítulo 9 entra con una voz de esperanza. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, es decir, Israel. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Así que está mencionando, y es interesante que menciona aquí la tierra de Zabulón y de Neftalí, primero porque son 2 de las tribus del norte. Recuerden que arriba habían 11 tribus, y son las que quedan, digamos, en la frontera por donde entró el ejército invasor. Cuando miramos, por ejemplo, las invasiones de Israel a Gaza o de Rusia a Ucrania, podemos ver cómo entran por los lugares más cercanos precisamente a la frontera y digamos del país invasor. Asiria venía del norte y desde el norte entró precisamente por estos tribus de Neftalí y Zabulón. Entonces le recuerda eso y dice que no habrá siempre esas tinieblas, y menciona, por eso les decía que podemos mirar el tema geográfico y uno entiende un poco más estos asuntos. Versículo 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas, una vez más, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La otra razón por la cual decía que Zabulón y Neftalí es importante es porque en esas tierras de Zabulón y Neftalí fue cuando en el Nuevo Testamento Jesús fue a habitar. Allá queda en Capernaum, y Jesús fue a habitar allá a Capernaum, y Mateo dice para que se cumpliera la escritura, y se refiere a este texto de Mateo. Entonces Jesús llegó allá a Capernaum. Y una vez más, refiriéndose a esa profecía, entonces leemos esto. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció para ellos.
multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Si usted estuvo hace 8 días recordará esto. ¿Cómo así que multiplicaste la gente y aumentaste la alegría? Hace 8 días miramos cómo la leche sobraba. Comían mantequilla de tanta leche que había, pero no porque existiera abundancia de comida, sino porque había escasez de gente. El pueblo había sido arrasado y había escasez de gente, pero aquí dice que el pueblo, que la gente es multiplicada y aumentada la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Y viene ese versículo que seguramente usted pronuncia muy seguido. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, porque sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Noten que es un texto que genera esperanza de una gloria futura. Ahora, como veníamos hablando en los capítulos anteriores, uno lee esto sabiendo que lo ha leído también en el Nuevo Testamento e inmediatamente lo remite a Jesús. Sin embargo, recuerden que aquí es una profecía de liberación de lo que está viviendo el pueblo de Israel y que muy pocos años después recibió esa, digamos, profecía de liberación. Así que lo primero que uno pensaría por el contexto es que se refiere a un rey que va a liberarlos del poderío asirio. Entonces se refiere a esa época, a ese rey, ¿cierto? Sin embargo, cuando uno empieza a leer, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, pues es un rey que habría de nacer para liberar al pueblo de Israel, ¿verdad? Un rey que vendría a ejecutar justicia y a reinar con justicia en ese tiempo en el que los reyes en Israel eran injustos y perversos. Pero cuando uno empieza a leer, y se llamará su nombre admirable. ¿Es posible que en esa época hubiera un rey admirable? ¿No? ¿No podría haber un rey bueno y admirable? Sí, claro, de ahí vamos bien. Consejero. ¿Qué sería un rey consejero? Sabio, ¿verdad? Sabio y que sepa guiar al pueblo por el camino correcto. ¿Lo hubo en esa época? Seguramente que sí. Luego dice Dios fuerte. Ahí ya uno dice, a ver, Dios fuerte. Se frena uno, ¿cierto? Padre eterno. Príncipe de paz. Seguramente cuando Isaías escribió esto, los judíos, el pueblo, al escucharlo, en medio de la guerra, en medio de la destrucción, en medio de la invasión, podría escuchar esto como una promesa de liberación muy cercana. Y es probable que ni siquiera Isaías tuviera idea de lo que Dios estaba diciendo a través de él. Pero aquí estaba revelando algo que ningún ser humano podría cumplirlo. Que ningún ser humano resistiría a esos nombres. Y para completar dice, y vamos a leerlo aquí en la pantalla, para completar dice el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Una paz sin límites. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará el celo de Jehová es como un sello, como diciendo, por el celo de Dios que esto va a ser así. Casi un juramento de Dios.
De tal forma que esos versículos 1 al 7 tienen una característica muy particular que, aunque no nos saquen del contexto de lo que está sucediendo, cuando los analizamos desde nuestra condición de iglesia, es imposible no pensar en aquel que llegó a cumplir las características de la descripción de este nombre. Y me pregunto si esos versículos, puesto que si usted mira versículos 1 al 7, que es lo que estamos analizando aquí, usted no encuentra allí una referencia temporal que nos obligue a quedarnos allá. Porque en otros pasajes donde hay, inclusive, hace 8 días leíamos en el capítulo 8, capítulo 7, leíamos, por ejemplo, también una profecía mesiánica con respecto a la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y dice antes de que el niño aprenda antes de que el niño madure, ya se haya cumplido la profecía. Entonces hay una referencia temporal que nos obliga a quedarnos allá y a decir de esa época. Pero estos versículos no nos dan ningún dato temporal que nos impida decir que esto es un paréntesis profético en medio de una situación de devastación que el pueblo necesitaba una voz de esperanza. Pero aquí nos anuncia que no habrá siempre oscuridad, no solamente oscuridad para Israel y Judá, sino que es una profecía universal. Y para mí, por más que quiera mantenerme en el contexto y no salirnos de allá, con esa descripción me queda imposible no pensar en Jesucristo, el único admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Por supuesto, a la luz de la mención en Lucas, en Mateo, de que esta profecía se cumplió. Es decir, ellos nos dan también ese aval para afirmar que esta profecía, digámoslo de esta forma, tuvo un cumplimiento mínimo, una cuota inicial en esa época, porque el pueblo de Israel recibió liberación. Así que tuvo una cuota inicial, pero esta profecía tenía un alcance mucho más eterno y universal en Jesucristo, una voz de esperanza para toda la humanidad. Pero una vez que llegamos al versículo 8, como que nos volviera a aterrizar a la situación que estaba viviendo el pueblo. Entonces lo vamos a llamar: ningún castigo conmueve a Israel. Otra vez voy a hacer canzón. Los que leyeron dicen: ay, sí, ahí dice eso. Porque son bastantes versículos, del 9:8 hasta el 10:4, describe la terquedad del pueblo de Israel, que a pesar de todo lo que están viendo y el castigo que están soportando, no levantan sus ojos al cielo para buscar a Dios, ni en el peor de los momentos. Tanto es así que el profeta Isaías utiliza una fórmula repetida en estos versículos como una especie de refrán, que escribe ciertas porciones y al final de cada porción lanza el refrán repetido. Lo vamos a ver. Versículos 9:8 al 10:4 dice así: el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. No lo vayan a entender como que se equivocó. Lo que pasa es que esto es poesía. Jacob e Israel es lo mismo, recuerden ustedes. Sí, pero es poesía, entonces lo dice de una forma poética. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo. Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. ¿Qué estaba diciendo el pueblo? En medio de la destrucción y la devastación que estaban subiendo: que nos derriben eso, que nosotros lo volvemos a construir. ¿Sí? Autosuficiencia, como pasando por alto, diciendo: nosotros sabemos cómo levantarnos de los escombros, no hay problema. Eso es lo que estaban diciendo. Pero Jehová, dice el versículo 11,
levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. Del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Y a boca llena devorarán a Israel. Y entonces viene allí el refrán, el dicho: ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Esa frase, ese refrán, es el que se va a repetir varias veces. Ni con todo eso, es decir, con toda esta descripción de lo que está pasando, la mano de Dios sigue extendida y su furor, ¿por qué? Porque la terquedad del pueblo también sigue su proceso. Por eso el versículo 12 dice nuevamente, otra porción: pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en los jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia. Y viene el refrán: porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Es decir, describe una forma de castigo y luego viene la afirmación. Versículo 18: porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto de fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín, Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano sigue extendida. Esa expresión de mano extendida es de mano castigadora y de ira. Capítulo 10: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Noten todas esas estrofas que terminan con la misma fórmula. Dios sigue enojado y sigue castigando, y su mano sigue en contra del pueblo de Israel. Pero lo más dramático lo encontramos en esta porción de los versículos 13 al 16, cuando dice: pero el pueblo, ¿qué? No se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa ese pero? A pesar de, ¿sí? Pero ¿qué nos demuestra con ese pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos? ¿Qué nos demuestra con respecto al castigo que estaban sufriendo? El castigo que estaban sufriendo tenía un propósito. Tenía un propósito. ¿Cuál era? Que se volvieran a Dios. Dios no estaba castigando por divertirse. Dios no estaba castigando por venganza. Dios no estaba castigando para demostrar quién manda. Y digo estas cosas porque a veces, a propósito de la crianza de hijos, cuando los padres castigan a sus hijos, muchas veces hasta lo dicen, no, vamos a ver quién gana. ¿Sí? Cuando los hijos son rebeldes, y entonces se les pone un castigo bien fuerte, pero vamos a ver quién gana, como si fuera una competencia. ¿Sí? Dios no está castigando por competir con nadie, ni con Asiria, ni con Israel, ni con nadie. El castigo de Dios tiene un propósito pedagógico de reflexión. Vuélvanse.
Pero ¿qué pasó? Corazón duro. Dice el versículo 14, y Jehová cortará a Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Y en el versículo 15 explica cuál es la cabeza y cuál es la cola. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, o sea, los líderes poderosos. El profeta que enseña mentira es la cola, y con todos va a acabar, ¿cierto? Con todos va a raer, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Ningún castigo conmueve a Israel. La siguiente porción, versículos 5 al 11, nos muestra que Asiria no sabe que su poder viene de él. Asiria no sabe, Asiria está dominando todo el territorio, pero no tienen idea que ese poderío con el que está dominando es prestado. Miren lo que dice estos versículos 5 al 11. 10, 5 al 11. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Noten lo que Dios dice. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Noten, le mandaré. Es Dios quien envía a Asiria. Aunque, dice el versículo 7, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que en su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Porque él dice, noten lo que dice Asiria o el rey de Asiria. ¿Quién era el rey de Asiria? Hace 8 días lo mencionamos. Tiglat-Pileser III, ¿cierto? Tiglat-Pileser III. ¿Qué decía según el versículo 8? Mis príncipes, ¿no son todos reyes? ¿No es Calno como Carquemis, Hamad como Arfad y Samaria como Damasco? Era una forma de enorgullecerse de lo que él estaba haciendo. Y dice, mis príncipes son todos reyes. ¿Saben? Tiglat-Pileser III se hacía llamar rey de reyes. ¿Y saben por qué? Porque cada ciudad que conquistaba ponía un rey. Entonces iba avanzando, iba poniendo reyes, y él era el rey de todos ellos. Entonces era el rey de reyes, ¿cierto? Y entonces él está ufanándose de su poderío y de la forma como está invadiendo todo el territorio. Y por eso dice el versículo 10, hablando él, como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré así también con Jerusalén y sus ídolos? Es decir, voy a acabar con todos. Voy a acabar con todos. Asiria no tiene idea que Dios lo está utilizando. Por eso, para destacar esos primeros versículos, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida y sobre un pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles, aunque él no lo pensará así. La siguiente porción, versículos 12 al 19, nos habla como consecuencia que Dios castigará la soberbia de Asiria. Mire lo que dice estos versículos 12 al 19. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra, y en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo,
Con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de la tierra, y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase. Se burla de las naciones. Se gloriará, dice Dios, se gloriará el hacha contra el que con ella corta. ¿Quién es el hacha? ¿Quién es el hacha? Asiria. ¿Quién es el que corta? Dios. Está diciendo Asiria, usted solamente el hacha. ¿Se va a gloriar contra el que la está usando? ¿Se ensorberbecerá la sierra contra el que la mueve? ¿Qué era Asiria? Un serrucho, un instrumento. Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Bueno, aquí dice el Señor claramente: acontecerá después que el Señor haya acabado la tarea con el monte de Sión y con Jerusalén, que haya castigado a su pueblo, que también se encargará de castigar la soberbia de Asiria. Seguramente el creyente judío del momento diría: Señor, pero si estamos mal, pero ¿cómo nos vas a castigar con una nación peor que nosotros? Dice Dios: yo me encargo ahorita de ellos también. ¿Cómo puede Dios utilizar también lo que nosotros menos imaginamos para castigar a su pueblo? Versículos 20 al 27 lo podemos llamar promesa de Dios a los que permanecen en Él. Dice así: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuese como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Aquí nos encontramos con una promesa de Dios con respecto a los que permanecen. Unos pocos. Es interesante ver cómo en Israel se cumplió también algo que Jesús dijo con respecto, digámoslo así, a la iglesia o al Nuevo Testamento. Cuando Jesús dijo: ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ahí, pero angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida eterna, y son pocos los que entran por él. Aquí está pasando lo mismo con Israel. La mayoría cayeron muertos. Por eso lo describía como un pueblo que era fácil de comer, porque la comida sobraba de los poquitos que quedaron. Pero esta promesa para esos que quedaron, que permanecen en él, es que en ese tiempo ya no se apoyarán en el que los hirió. Recuerden ustedes que Israel se alió con Siria, pero Judá se alió con Asiria. No buscaron al Dios de sus antepasados. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Es una promesa de liberación. Y termina este capítulo con algo que, digamos que parecido al capítulo 8, termina en tinieblas, pero ya no para Israel y Judá, sino para Asiria. Dios garantiza el fin de Asiria. Versículos 28 al 34 dice así: vino hasta Ahad. El sujeto de ese verbo es Tiglat-Pileser, o Asiria, mejor dicho, Asiria. Vino hasta Ahad, pasó por Migrón, en Migmas contará su ejército, pasaron el vado, se alojaron en Geba, Ramá tembló, Gabaa de Saúl huyó, grita en voz alta, hija de Galim,
haz que se oiga hacia Lais, pobrecilla Anatot. Madmena se alborotó, los moradores de Jebín huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, el collado de Jerusalén. ¿Eso qué es? No es más que la descripción de los lugares por donde fue atravesando el ejército asirio para tomarse Judá. Entonces describe la forma imponente, poderosa, como el ejército se fue tomando todas esas ciudades. Y la descripción con todos esos nombres va generando como una especie de, para la figura que sigue a continuación, como una especie de árbol de ramas que está llena del poderío de Asiria, porque miren lo que dice el versículo 32. Aún vendrá, versículo 33, he aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Es decir, todo eso que construyó Asiria va a caer como con vara de hierro. Dios cortará sus ramas. Es una advertencia contra Asiria por su soberbia y por su maldad también. Así que después de haber ejecutado su tarea, Dios también castigará a Asiria. Esto por eso nos lleva a decir, no hay ejército más poderoso que Él. Hasta el ejército más poderoso depende de Dios. Estamos hablando de Israel, pero déjeme decirle dos cosas. Número uno, cuando uno mira la descripción de Israel y el orgullo de los asirios, se puede preguntar qué tanto hemos cambiado los seres humanos de allá a acá. ¿Nos encontramos hoy día con gente más humilde? ¿Nos encontramos hoy día con gente más creyente y más fiel a Dios? Somos del mismo material. Encontramos el mismo tipo de maldad a nuestro alrededor, incluso en quienes dicen creer en Dios, y muchos utilizan el nombre de Dios para hacer maldad. Pero lo segundo, el Dios de hoy tiene el mismo carácter del Dios de Israel, y es un Dios que es más poderoso que cualquier ejército. Nosotros no empuñamos armas, nosotros no vamos a la guerra, pero sería bueno preguntarnos en quién o en qué está puesta nuestra confianza. Tal vez en el dinero, tal vez en los conocimientos, en las capacidades, en las empresas, en el trabajo que tenemos, y Dios esperando que digamos: yo pongo mi confianza en Dios. Decía Santiago: hay de aquellos que dicen mañana iremos, compraremos, venderemos, traficaremos, cuando ni siquiera sabemos si vamos a amanecer. En lugar de eso deberemos decir: si Dios quiere, amaneceremos, viviremos y haremos. Pero esa dependencia de Dios no puede ser una frase de cajón. Dios está esperando que dependamos. La oración, por ejemplo, la oración no es una forma de moverle la mano a Dios como algunos piensan. La oración es una forma de decir: Señor, hoy también dependo de ti, y en todo momento dependemos de Él. Esta mañana compartía una hermana al escuchar este mensaje, Martica, que a su hija, después de escuchar esta meditación, nos decía: hace 10 días mi hija trabaja en una empresa, su jefe reunió a todos los empleados y puso el himno de la empresa, y le dio la orden a todos sus empleados que se arrodillaran mientras sonaba el himno de la empresa. Y nos cuenta Martica que su hija no se quiso arrodillar y la echó.
de la empresa. El espíritu de Tiglat-Pileser III, el espíritu de Nabucodonosor, el espíritu de tantos que se han manifestado en soberbia delante de Dios, paganos. Pero lamentablemente el pueblo de Israel también estaba viviendo en soberbia. Aquellos que sí conocen a Dios. Cuando ponemos nuestros ojos y confiamos solamente en Él, no hay nada a que temer, pero tampoco nos permitirá poner la confianza en nuestras propias fuerzas. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios. Las promesas de permanecer están basadas en un Dios admirable, consejero, Padre eterno y príncipe de paz. ¿En dónde está puesta nuestra confianza? Gracias, oh Dios, porque eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que esta experiencia de Israel, que tú permitiste que quedara registrada en tus escrituras, sea para cada uno de nosotros un llamado de atención, para meditar en un Dios que es más poderoso que cualquier ejército, pero también más poderoso que cualquier riqueza, que cualquier confianza. Que no haya, Señor, otro Él, otro Dios, que retumbe en nuestras mentes cada día tus palabras diciendo: no hay otro Dios fuera de mí, Dios justo y salvador. No hay otro más que yo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Les invitamos para el miércoles a las 7 de la noche nuestro tiempo de lectura bíblica comunitaria. Dios les guarde.